El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Feliz domingo a todos, muy buenos días Panamá, hoy es domingo 30 de junio y este es el programa Entre Líneas, el último día del gobierno de Juan Carlos Varela. ¿Qué le espera al próximo gobierno? ¿Cómo va a estar pues, los problemas económicos, sociales, internacionales que heredará el gobierno de Laurentino Cortizo a partir de mañana? ¿Qué pasará en ese primer gabinete? ¿Realmente es jugar para la grada o será realmente una luz de esperanza en un golpeado sector agrícola? Como todos los domingos, Saray Pineda Troch, bienvenida. Buenos días, Fernando. Buenos días, Panamá. Buenos días, ingeniero. Buenos días. La verdad es que todos estamos felices. Sí. No podemos disimular que nos encontramos felices por la finalización de un quinquenio que nos dejó más heridas que beneficios a todos los panameños en general, desde los más pobres hasta los más ricos. Y en eso no podemos escatimar, celebrar el inicio de un nuevo gobierno, una nueva etapa, un gobierno que inicia con esperanza, que inicia con la oportunidad de hacer las cosas bien porque tiene en este momento el goce de la credibilidad del país. De aquí en adelante, el presidente Cortizo tendrá la responsabilidad de oro en sus manos de poder acrecentar esa credibilidad, de mantener esa esperanza viva en los panameños o simplemente perderla como lo hizo el presidente Juan Carlos Varela en su momento. Bueno, como hemos dicho, yo creo que lo que sí deja claro es que Varela es un manual de cómo no hacer las cosas en gobierno. José Blandón. Buenos días, Arey. Buenos días, Fernando. Oiga, faltan pocas horas para que... Bueno, recuerden, a las 4 de la tarde el Torch to Gone Party. Y la champaña que traíste que vamos a abrir después, aquí. Después. Faltan pocas horas para que culmine el quinquenio de Juan Carlos Varela y arranque el quinquenio de Laurentino Cortizo, que a partir del momento en que tenga la juramentación será el presidente de la República de Panamá, el número 43, ¿no? Bueno, es que hay como hubo tantos, sobre todo finales de la década del 40 y durante los 21 años del régimen militar, hay cuentas y cuentas. 43 dicen uno, no, perdón, 45 dicen uno, 38 otros. Ahora, en el marco de la situación que se abre, déjeme ponerle en perspectiva algunos temas que usted tendrá que analizar. Siempre recuerde que la evaluación de cualquier dirigente político va a tener más importancia en el tiempo que en el corto plazo. La historia siempre pone, el tiempo siempre le pone todo en perspectiva. Pero algunas cosas que usted debe recalcar del quinquenio de Juan Carlos Varela, las siguientes, las tomo al azar. Uno, la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, Sí. que sin duda constituye uno de los jalones más importantes en la historia política económica de esta nación. Correcto. Y hasta la fecha Esta semana pues se cumplió el aniversario y 6.700 buques post-Panamá que han pasado por ahí. Así es. fue todo un éxito ese hecho que marcó y puso a Panamá en el camino de lo que hoy el presidente Cortizo tendrá que evaluar con toda precisión. La ampliación del canal constituyó una visión de la administración de Martín Torrijos, que se impulsó en la administración de Ricardo Martínez y que le tocó al presidente Varela inaugurar, igual que le tocó a Mireya Moscoso, otra panameñista, recibir el canal de Panamá. Esos hechos que se repiten en la historia, es un hecho importante en la vida nacional. También, bajo esta administración, se permitió, arrancó la molienda de la minera Panamá, quizás el segundo proyecto de mayor importancia en cuanto a envergadura, ahora sí un proyecto eminentemente privado, que permitirá a Panamá estar ahora en un nuevo escenario, que es el escenario minero, y que al presidente entrante le tocará ahora tomar algunas medidas para garantizar la seguridad jurídica y poder hacer que
ese proyecto siga generando más empleo, sobre todo si logramos convencer a la compañía y que es de mutuo interés que el cobre que salga de Panamá, el oro, el molibdeno, que salga de y la plata, se procese y se vaya aquí semiprocesado o procesado. Otro hecho importante en la vida nacional fue la presencia en Panamá por casi una semana del Papa Francisco. Con independencia de las evaluaciones financieras, creo que constituyó un evento de trascendencia mundial. En el plano, digamos, internacional, los papeles de Panamá. Bueno, las relaciones con China, yo creo que es el único poroto a favor. Positivo, correcto. Bueno, yo creo que todos estos puntos son puntos que permiten darle al próximo gobierno y a Teques, que nos estás escuchando, que nosotros los panameños por 30 años hemos vivido un ciclo de alza económica sin precedentes en la historia nacional. Sí. Nunca en la historia nacional el país había avanzado. Solo Polonia nos iguala en cantidad de años creciendo continuamente. Y las estadísticas... Claro, pero la organización es impecable. Las estadísticas demuestran que nosotros somos el primer país en per cápita en América Latina. A alguna gente no les gustan estos indicadores, pero son los que tenemos. Sí. Entonces, cuando están malos, lo queremos usar y cuando están buenos, no. Que tiene su costo también. ¿Por qué yo les señalo estas cosas? Pero está dolarizada. Porque Ecuador igual, no recibimos un país quebrado, tenemos un país con perspectiva. Pero también hay otros elementos que tiene que tener en consideración este país, la nueva dirección. Durante 5 años el país vivió bajo una tensión permanente, cuando se utilizó el criterio de impulsar la justicia como un instrumento de lucha política. Nunca en la historia nacional, nunca en la historia nacional. Y fíjese que hemos tenido historia, el asesinato de Remón, por ejemplo, para dar una historia, que se usó a Guisado como un instrumento. ¿Se acuerda de aquella época? Usted lo conoce perfectamente bien, no porque la vivió, sino porque la ha estudiado. El propio 11 de octubre, nosotros hemos vivido momentos difíciles, pero nunca hemos tenido una crisis tan prolongada cuando la justicia se convierte en instrumento de persecución política, y eso hizo que esa confrontación con todas las partes, no solamente con Hugo, se concentró en Cambio Democrático y en Ricardo Martinelli. Eso hizo que el ambiente se pusiera tan crispado que termina el gobierno de Varela con una de las evaluaciones más bajas de la historia nacional, más que por su desempeño en las finanzas, por el desempeño en la vida política nacional. Además de eso, las potencialidades del sector agrícola han sido reducidas casi a cero. Los problemas sociales en las comarcas se mantienen, en las familias campesinas se mantiene. La criminalidad, si bien tenemos indicadores que parecieran decir que las cosas van por un camino, la percepción ciudadana es totalmente distinta. El crimen de menor magnitud, los problemas familiares, el robo, las violaciones, el asesinato de mujeres, en fin. Bueno, es que esa intolerancia está repartida en todos los aspectos de la sociedad. Y quizás una de las cosas importantes que hereda el presidente, y voy a terminar esta primera parte aquí, el presidente Cortizo, es la apertura de las relaciones comerciales con la República Popular China, que la hizo este gobierno. Creo que es uno de los grandes logros internacionales, pero que a su vez cae en el momento de mayor controversia en el mundo. Precisamente en este fin de semana acaba de terminar la confrontación de los Estados Unidos con China, y que acaba de terminar esa reunión, pero continúa la confrontación. Bueno, yo creo que se refleja en la delegación que está mandando el gobierno de Trump, pues encabezada por Wilbur Ross, que es el secretario de Comercio. Viene Ulrich Brettluch, quien es consejero del Departamento de Estado. Estará también con nosotros Mauricio Claver Carón, que estuvo hace algunos días por acá. Julie Chong, que es la secretaria adjunta para el hemisferio occidental, que es lo que llaman ellos para el resto de América Latina. Y me llama la atención que quien viene como parte de esa delegación es Jay Collins Jr., vicepresidente de Banca, Mercado de Capitales de Citigroup. Eso, si lo ves, te marca la agenda de interés de Estados Unidos con Panamá. No, es que no pierdas de vista esto, porque este señor está llegando a una semana de declararnos parte de la lista gris. Yo creo que esa reunión que estuvimos comentando del propio presidente Cortizo con el grupo Citigroup, diciendo vamos a mantener nuestras corresponsalías en Panamá, es un claro mensaje de que yo creo que hay algo ulterior.
en esa entrada de Panamá en listas grises? Recordemos que tenemos un ministro, o vamos a tener un ministro de Economía y Finanzas que tiene relaciones extraordinariamente buenas a nivel internacional y tenemos un presidente, vamos a tener un presidente de consenso. Por supuesto que en algún momento que tiene muy buenas relaciones, recordemos que su esposa es puertorriqueña y que mantienen una buena relación con el Estado de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, y que van a buscar la manera en que se haga un paliativo a la situación que se está viviendo con Panamá. Lo que sí tenemos que destacar también es el avance en materia de cumplimiento ante los organismos internacionales que dio el gobierno de Juan Carlos Varela, que pasó de un 8% a casi un 80% de cumplimiento. El problema o el reto que tiene el presidente Cortizo en este tema es llevar esas leyes a la práctica, y es allí en donde Panamá se ha quedado rezagado y por esto la inclusión en la lista gris. José, porque un juego peligroso, yo creo que un movimiento de ficha en este momento donde tú dices, las tensiones por lo menos todavía están contenidas en materia económica y materia de comercio y no han pasado a la siguiente etapa entre Estados Unidos y China en América Latina. En la semana que le dicen a China que su lugar va a ser nada menos que la antigua base de Clayton, la ciudad del saber, para establecer su embajada. ¿Van a ser vecinos? Mira, la presencia en América Latina de esta semana del jefe del Comando Sur, la delegación norteamericana que nos visita, es una delegación de los operadores del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Viene el representante, el hombre que trabaja con el señor Bolton, que es un hombre, un halcón. Un halcón. ¿Y ellos a qué vienen? Bueno, ellos vienen porque Panamá es importante para ellos y porque vienen a decirnos a nosotros, sin duda alguna, cómo ellos observan el desarrollo de esto. Pero una de las cosas que logró el presidente entrante, Cortizo, fue que frente al Gafi, y por eso viene el delegado, este importante representante del Citigroup. El Citigroup, de las 35 corresponsalías que tiene en Panamá, las mantuvo a pesar de Gafi. En otras ocasiones le hubiéramos perdido. Creo que ahí ya hay un pie. Aquí es donde viene el equilibrio que tiene que jugar el nuevo gobierno. Por eso le decía que es importante hacer un balance lo más objetivo posible de cómo se encuentra la situación. Creo que el país vive un momento tenso, pero hay unas oportunidades en el mundo que se está repartiendo en la que una inteligente política internacional, una inteligente política de busca de inversiones privadas, un cambio en algunas legislaciones con prudencia, ¿no? Nos podría llevar a nosotros a dar el empujón que necesita el país. ¿Para qué cosa? Captar más capitales, generar empleo. ¿Qué es lo que necesita la economía panameña? ¿Que crezcamos? No, que crezcamos en aquellos sectores que generen empleo. De manera que más personas estén empleadas, más circulante haya en el país, aumente la demanda por bienes de consumo y crece el país. Entonces, eso que es fácil de decir, enfrentará algunas cosas políticas. El presidente Cortizo, que se instalará mañana, llega al poder solo con el 33% del voto. Esa es la primera cosa que debe saber. Entonces tiene que buscar no solamente a la consolidación de la alianza del partido que lo llevó al poder, que es el Partido Revolucionario Democrático, sino el intentar crear bases firmes para conseguir una alianza interpartidaria que le permita, con el mayor consenso posible, pasar por la legislativa importantes leyes. Pero es una coyuntura parecida a la de Pérez Valladares. Llega con el 33% de los votos presidenciales, pero arrasando en la Asamblea con una mayoría casi, una mayoría arriba de la mitad más uno. Llega pues con las alcaldías de las principales capitales del país, llega con los consejos municipales, que creo que el PRD debe tener como el 50 o 50 y algo por ciento de todos los representantes que hay en el país. Es decir, llega con una maquinaria política engrasada y funcionando casi a la perfección. Pero llega también, Fernando, a reconstruir un país. Tenemos que tener en cuenta eso. Y el presidente Cortizo tiene que tener claridad de que aun cuando tiene políticas internacionales que atender, que ya están en su agenda para el 2 de julio, no se puede concentrar única y exclusivamente en eso. Tiene que lograr el avance en materia económica y de planificación, tanto en el cumplimiento de los organismos internacionales como en la permeabilización
de la economía, del crecimiento económico del país y reactivar esa economía al sentimiento del pueblo, porque sí es bien cierto, nosotros tenemos que atender nuestras políticas internacionales y tenemos temas importantes que abordar, pero de esos temas en el 50-60% de la población son temas completamente incomprensibles, en donde el panameño se pregunta, ¿esto a mí para qué me sirve? Bueno, es que hemos estado hablando, José, y uno de los temas incomprensibles, sin lugar a dudas, va a ser hasta dónde se puede tirar esta manta con el tema de los subsidios, hasta dónde nosotros podemos seguir haciendo de la vista gorda para que uno o dos grupos económicos pues utilicen a sus anchas nuestros activos estratégicos sin pagarle un centavo a nadie. Es decir, hasta dónde da, que son los dos polos, los muy muy ricos abusando de esta posición de poder y los muy muy pobres que pues pareciera que estuviéramos eternizándolos y condenándonos para siempre a la pobreza extrema. Es decir, cómo conjuntar de que primero que nada una clase media que ya no aguanta más, porque yo creo que lo que sí hemos dejado claro es que toda esa presión de un sistema educativo fracasado como el que tenemos, todo ese sistema que ha hecho que nosotros pues tengamos una seguridad social y un ministerio de salud que pues de país pues subsahariano que obliga a la gran mayoría de nosotros a comprar y a pagar medicinas caras, que nos obliga a contratar servicios de salud privados, que nos obliga a como de lugar llevar a nuestros hijos a una educación privada que tampoco es que sea de gran calidad, pero por lo menos te da estabilidad. Todo eso son grandes retos que va a tener este gobierno, que en algún momento un gobierno tiene que tomarlos para que aquí en adelante tener una realidad distinta a la que tenemos. Yo me siento optimista del país, pero soy, por mi experiencia, creo que las cosas van a ocurrir a una velocidad que resista el carro social. No vamos a tener cambios sustanciales. Fíjese cómo llevó el mood del país en este momento. La gente está contenta que se va Varela. Es un hecho. Y está contenta que entre un nuevo gobierno y le ve positivismo a lo que viene. Porque siempre la gente piensa que el futuro va a ser mejor. Ahora va a depender del gobierno entrante cuáles son las medidas que debería tomar en hacer las prioridades de las cosas que tiene que hacer. Probablemente la primera prioridad que tenga el gobierno es consolidar sus fuerzas internas. Esa es la primera cosa. No veo la asamblea plegada al gobierno como ahora. No es un problema numérico. No es un problema numérico. Allí va a haber confrontaciones, lo que son normales en los procesos electorales, en los procesos de gobierno. Ahí hay un PRD que va a roncar. Así es. Que tú conoces mejor al PRD que yo creo que muchos de sus dirigentes actuales. Y todo el mundo cree que es una especie de organización monolítica hecha como si fuera un cuartel militar donde hay un jefe y todos los demás van a entrar. Yo creo que eso es una especie de... Eso es un mito. De medusa con un montón de cabezas alrededor. El Partido Revolucionario Democrático, igual que el Partido Cambio Democrático, igual que el Partido Panameñista, igual que todos los partidos, son entes sociales que se comportan igual que el resto de la sociedad. Si la sociedad está fragmentada, los partidos están fragmentados. No vamos a pensar que este ente social con 500 y tantos mil personas no es igual a la sociedad. Claro que hay diferencias. Y eso no es malo. Pienso que la asamblea va a jugar un papel más importante porque solamente hay unos 15 o 16 diputados que repitieron. 18. El resto Bueno, son diputados nuevos que vienen de una coalición de fuerzas que llevó una mayoría a la asamblea, que fue la estructura política del PRD, que en cierta y otra medida puede o no sentirse representada en este gobierno, pero que va a jugar un papel más cuestionador. No tengo la menor duda de eso. Es Y decir, además, dejará la asamblea de ser lo que ha sido hasta ahora la oficina más cara del órgano ejecutivo. claro, porque no se puede repetir el fenómeno de las planillas. Hay unas cosas que no se van a repetir, otras que se van a repetir. Sí. Entonces, yo lo que pienso que ante este cambio hay una oportunidad para el gobierno entrante de hacer cosas paso a paso, pero con paso, decía el general Torrijos que 1 centímetro en la dirección correcta es más importante que Sí, que 100 1000 metros pasos en la dirección contraria. Entonces tenemos que avanzar, y no es el gobierno nada más el que tiene que avanzar la empresa privada, las organizaciones sociales, los partidos políticos, la sociedad en general. Todo esto va a depender de la capacidad
de la dirección política de incorporar. Cuando usted hablaba de Pérez Valladares, ¿cómo Pérez Valladares pudo suplir ese tercio para ampliar desde arranque su gobierno? Bueno, usted más tiene que mirar el gabinete que él designó. Sí. En el gabinete que él designó, fuerzas fuera del PRD ejercieron papeles importantes. ¿Cuál es la idea de Pérez Valladares? Asumir en la sociedad un rol más integrador. Bueno, esa es prácticamente una de las primeras metas políticas. La otra meta política es cómo recuperar. El gobierno Cortizo no llega con credibilidad. El sistema político no tiene credibilidad. El sistema político no tiene credibilidad, pero el presidente Cortizo goza de credibilidad y esa credibilidad la ha sustentado en el nombramiento de su gabinete. Permítame. Decir que el presidente no tiene No, credibilidad en este momento. yo creo que lo que estamos tratando de analizar es que alguien con el 33% de los votos, Cuando quiero decir, por supuesto, pero es que había una división electoral que iba a ser permanente, pero como bien lo has dicho anteriormente, tiene una solidez, aunque llega con ese 33% de los votos, tiene una solidez en la estructura gubernamental o electoral desde las juntas comunales hasta la presidencia de la República. José. Lo que quiero decir es que la estructura política que llevó Anito Cortizo, igual que las estructuras políticas en general en el país, no tienen credibilidad. Cuando hay credibilidad, han perdido credibilidad ante la sociedad. Por supuesto, eso el es sistema está hecho colapsado. real. No está colapsado, ha perdido credibilidad. Cuando uno colapsa es porque se va a desaparecer. Creo que en las elecciones los partidos políticos ganaron un tiempo porque el 75% del electorado votó partidariamente. Es un hecho. Y Entonces, para diputado, la primera habilidad que va a el demostrar 88%. va a demostrar el Correcto, ganar una presidente oportunidad. es cómo él logra integrar no al gabinete, sino a la discusión a las otras fuerzas políticas. Esa es una cosa importante. No se trata de hacer un gobierno del PRD, se trata de hacer un gobierno para el país. Claro. Entonces, allí es donde él puede cimentar una dirección para impulsar ¿qué cosa? Las transformaciones importantes. Eso no la va a hacer la primera semana. Tiene que ver el problema de la reforma, tiene que ver el problema de la ley. Acabo de revisar la ley de contrataciones públicas y tengo serias preocupaciones sobre esa ley. Una marcha educativa el 12 de julio. Exactamente, pero tenemos que ver que ya hay acciones en la dirección correcta de gobernar para Panamá y dos de esas acciones, por ejemplo, es ir a la toma de posesión del nuevo presidente de la Cámara de Comercio. Eso era algo que se había perdido. Bueno, que el divorcio de Varela con la sociedad en pena. Correcto. Ya los presidentes Era no obvio. iban. El presidente Cortizo asiste a esto de una muestra de buscar esa línea de consenso y de acercamiento con los grupos. Se incluye al país en la lista gris de la GAFI y el presidente toma la decisión de reunirse inmediatamente con la asociación bancaria. ¿Qué te quiere decir esto? Él va a buscar el apoyo necesario en los sectores que corresponda para tener esa comunicación directa en búsqueda de las soluciones que se requieren. Voy a información comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de estos retos que tendrá el presidente en esta primera semana. Su primer gabinete puesto para el día miércoles en Divisa. Vamos a hablar de este conato de alzamiento en el sector educativo. ¿Qué están buscando los maestros que estuvieron tan callados en estos 5 años? Vamos a hablar también de estas inclusiones dentro del gobierno de Nito Cortizo. Su gabinete parece bastante homogéneo. Lo es, después del cambio. Seguimos en la presentación dominical de Entre Líneas, Arey Pineda Troch, José Blandón Castillo y su servidor Fernando Correa. Temas de esta semana. Ese gabinete en divisa marca, yo creo que una especie de vuelta al campo por parte de las políticas oficiales después de estos 5 años de abandono. ¿Es solamente un juego para la grada o cómo podemos nosotros revertir 5 años en el cual se pauperrimizó el campo en Panamá, José? Bueno, no son 5 años. Desde la administración del presidente Pérez Valladares, cuando él anunció la rebaja de los aranceles a cero, prácticamente puso en jaque mate el negocio agropecuario. A lo largo de este periodo hemos tenido alzas y bajas en el sector agropecuario. Creo que ese es un sector que su importancia está en el número de gente que vive allí y que
el 90% de la población pobre y extremadamente pobre vive allí. Entonces nosotros tenemos que generar empleo allí. Para resolver el problema transitorio creamos los subsidios. Los subsidios no desarrollan a ningún país. Los subsidios al consumo y subsidios de ese tipo, nada. Lo que desarrolla un país es la creación de la producción, de que nuestros productores, pequeños y medianos productores, se vuelvan rentables. Entonces yo creo que en eso sí el presidente Cortizo, como siente una estimación y un aprecio personal por el sector agropecuario, va a ser una de las principales fuerzas motrices de hacer algunos ajustes estructurales en ese sector. La primera cosa que tendrá que ver cómo estructura sus instituciones en el sector y qué políticas va a implementar para lograr una especie de alivio mientras le da tiempo a las reformas a producir ese cambio. Creo que eso lo va a lograr porque hay tantas cosas que hacer y basta que haga algunas bien para que inmediatamente sume una corriente de optimismo que es la necesaria. Ningún cambio lo va a hacer el gobierno solo. El cambio lo necesita con las fuerzas productivas del país, entendiendo el capital, el trabajo y la opinión de todo el mundo. Creo que ahí va a haber camino. El otro camino importante para él, cómo generar empleo, sobre todo y particularmente a los muchachos jóvenes que no quieren ser empleados públicos, quieren ser emprendedores. Entonces, el camino es la tecnología. Entonces, nosotros tenemos que activar el equipo Alfa 1 que les decía, para atracción de inversiones, y tenemos que hacer dos cosas. Uno, hacer transparente todo el sistema financiero panameño, que en ese camino se avanzó mucho en la administración del presidente Varela, y hacer las medidas administrativas que hagan transparente nuestra colaboración en la lucha contra el terrorismo, contra el lavado de dinero y contra la evasión de impuestos. Pero tenemos que interesar a las empresas de generación de tecnología que vengan a Panamá e inviertan allí. Pero eso es importante, la relación con China, con la India, con Inglaterra, con Alemania, por ejemplo, con Indonesia, con Israel, con Holanda, porque tienen tecnologías que nosotros necesitamos. Yo creo que para ese camino hay un par de legislaciones que el gobierno y todos le tenemos que prestar atención. Bueno, creo que la primera legislación es la creación por ley de las asociaciones públicas privadas para poder captar capital. Esa es una cosa que creo que es importante. Y habrá gente que teóricamente, bueno, es que estamos entregando. No, mira, esta lo usó Chile para desarrollarse, porque esto te permite a ti dar concesiones que después regresan al Estado. Entonces, la segunda es la modificación a la ley de contratación pública. Pero si le seguimos haciendo caso a aquellos que nunca han pagado planilla, entonces lo que vamos a hacer es una ley que restrinja tanto y que pongamos una ley que ninguna empresa en el mundo que haya sido condenada por el Banco Mundial, por tal, no puede, o por la justicia nacional e internacional, entonces no vamos a tener a nadie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender qué es la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción en los países nuestros y en los países avanzados se da cuando tú tratas de que aquel que cometió un acto de corrupción resarce al Estado de los daños materiales que ocasionó. Eso se da a través de la multa. Y dos, poniéndole a él las restricciones que lo haga transparente. Por eso usted ve que en los estados como Estados Unidos, Inglaterra, pasan grandes fraudes y inmediatamente lo llevan a la justicia, llegan a acuerdo, pagan y siguen trabajando, pero le cae una multa. No, una multa y un mecanismo de supervisión directa. Si cae de nuevo, se eliminó. Nosotros aquí somos depredadores, entonces yo creo que esta ley hay que estudiarla bien porque ella debe servir de incentivo. Y la tercera cosa que tiene que garantizar el gobierno para que, digamos, el próximo año tengamos mucho más inversiones es garantizar la seguridad jurídica. Así es. Y la cuarta es hacer transformaciones en el sector energético para poder lograr que en el mediano y largo plazo nosotros tengamos confiabilidad del sistema energético, en electricidad en particular, precios competitivos y precios a largo plazo, con una matriz de generación con los suficientes elementos para hacerla cada vez más limpia. No digo totalmente limpia, cada vez más limpia, para eliminar aquellas plantas contaminantes como el búnker, como el diésel, etcétera, y quedarnos con el gas natural, con el agua, con el viento, con el sol, y tomar algunas medidas de incentivo. Yo creo que eso va a ser paso a paso.
lo más importante, Fernando Sarey, estimados televidentes, es la capacidad de que usted se sienta consultado, que usted es parte del gobierno sin ser PRD. Una de las cosas que a mí admiré siempre cuando el gobierno militar es que cuando los militares llegaron al poder no votaron a nadie, porque como no había partido, sí, no había nadie que votar. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es creer que el Estado es la mayor generadora de empleo. No, el mayor generador de empleo en todo el mundo son las pequeñas y medianas empresas. Esas son las más golpeadas. Existe un punto, Fernando, que tiene el presidente Cortizo que implementar inmediatamente, tome posesión en su gobierno, para que todas estas medidas que mencionaba el ingeniero Blandón y todas las medidas que él quiera implementar se hagan exitosas, es la comunicación directa. Mientras la comunicación del Estado sea vista como algo de segundo nivel, nosotros no vamos a tener el enfoque necesario para comprender las acciones del nuevo gobierno y los objetivos del nuevo presidente, para que el gabinete, el Consejo de Gabinete del día 3 sea un éxito y no un show para las gradas. Inmediatamente culminado, el presidente debe de dirigirse a la nación. Hace mucho que nosotros no tenemos un presidente que se dirija a la nación y que le diga específicamente cuáles van a ser las medidas a tomar y en tiempo, señor presidente. Porque eso sí no es nos cierto. hable genéricamente, Eso sí háblenos es cierto, con tiempo. Sarey. Juan Carlos Varela no dio una conferencia de prensa, nunca mandó un mensaje real a la nación. Nunca hubo una cadena nacional. Su comunicación fue realmente una misa de obispos entre él y su grupo que lo lleva al poder. Y es ahí donde se tiene que comprender la concepción de la Secretaría de Comunicación del Estado. Ya el presidente ha designado a una persona en este cargo, que es el señor Oscar Ramos, pero el señor Oscar Ramos tiene que comprender que su papel es netamente conciliador, constructor de puente y político. Y cuando hablo de político no es de la partidocracia, claro, es de hacer política, que es la esencia más bonita de gobernar. Y cuando comprenda esto, la Secretaría de Comunicación del Estado recobrará el valor que ha perdido en manos del señor Estrada, que le hizo un daño gigantesco a la administración Estrada, del presidente Varela y el Varela. resto de los comunicadores, porque salvo muy contadas excepciones, yo creo que no hubo realmente comunicación entre el gobierno de lo que estaba haciendo o supuestamente estaba haciendo con el resto Y del ojalá país. llegáramos a comprender el valor de esa secretaría. Si nos damos cuenta, el presidente Donald Trump acaba de cambiar su vocero, su secretario de comunicación, por el vocero o el secretario de comunicación que tenía la primera dama Melina Trump. Y es de noticia internacional este hecho. Entonces, si llegamos a comprender y a darle el valor al vocero del Estado, a la Secretaría de Comunicaciones del Estado, que sepa venderle a la población por qué se están tomando las medidas, porque no todas las medidas son dulces. Tendrá el presidente Cortizo que tomar medidas agrias, que a la población no le va a gustar, pero que son necesarias. ¿Cómo usted vende eso? Usted tiene que vender eso para que el pueblo lo comprenda. No hablarle a la élite, porque la élite perfectamente lo va a comprender. Hablarle al campesino, hablarle al indígena, hablarle al hombre y a la mujer desempleada que no tiene que comer hoy en su casa. Darle esperanzas a los que no tienen esperanza. ¿Cómo usted le vende esperanza a los que han perdido la esperanza? Ese es el primer paso que tiene que hacer la Secretaría José, de Comunicaciones y el gobierno. El viernes hubo una marcha de docentes, hay una gran marcha para el 12 de julio. Sí, yo creo que la pelea de ellos es eminentemente económica, no tiene nada que ver con... Siempre han terminado allí. Siempre termina ahí, ellos lo que están pidiendo son que se respeten y que los $300 que vienen de aumento se les aseguren unos $300 que también van a tener un efecto pues al alza tanto del presupuesto hacia el Meduca Un aumento insostenible. como de las escuelas privadas. ¿Cómo hacer cómo hacer que eso pues se le devuelva a los padres de familia con una mejor calidad educativa? Yo soy un seguidor de la política de Estados Unidos por razones de que es nuestro socio estratégico, ¿no? Sarah Sanders no la cambió Trump, ella renunció. Sí. Es un cuadro que Trump no se hubiera querido desprender de. Yo quisiera tener a alguien así.
Hombre, yo en cualquier... Es así como tú, peleadora, ¿no? Nada más para que sepamos. En el mundo moderno las comunicaciones son la base para poder lograr consensos y cuando los gobernantes ven que las estructuras políticas no resuelven, entonces acuden a la sociedad para conseguir respaldo a sus medidas. Eso requiere de una política de comunicación. Y la primera cosa que tienen que entender es qué es la comunicación política institucional y cómo se diferencia de la comunicación política electoral. Son dos cosas diferentes. Y la comunicación política institucional es de largo plazo. La comunicación política electoral es cortoplacista, tiene un tiempo y se acabó la campaña y se acabó. Lo primero que tienen que entender es que aquí ya no hay campaña electoral. Y entonces los eslóganes que vienen ahora son de cosas de gobierno, de institucionalidad. Y cada proyecto y programa tendrá su comunicación. Quizás uno de los grandes errores de la administración saliente es su falta de comprensión del papel de las comunicaciones en la movilización de la opinión pública. Y el ataque directo que hizo el presidente Varela a los medios de comunicación y a los comunicadores y a los porque programas es la falta de comprensión de esto. Varela yo creo que no entendió nada el presidente entonces pasa todos los días atacando a los medios, pero él sabe usarlos. Bueno, ve la diferencia, ¿no? entre Varela y Trump es que Trump es un gran comunicador. No olvidemos que él fue el anchor de uno de los programas más populares durante toda la década del y que le dio rendimientos económicos, importantes, multimillonarios. Entonces, creo que eso es un punto que en la práctica se irán haciendo ajustes. Pero más importante que estas cosas que le estoy mencionando es, por ejemplo, cómo se va a manejar. Le voy a poner un ejemplo. El gobierno saliente deja pendiente un incremento de tarifas eléctricas, que no es responsabilidad del gobierno entrante. Pero ¿cómo hace comprender entonces, eso ahora? ¿Cómo explicar? Bueno, aquí tienes un problema de comunicación. Hay un incremento de tarifas que se debe hacer y hay una deuda pendiente con las empresas de distribución del incremento que el Estado asumió pero que no lo ha pagado. Claro. Entonces, ¿cómo manejar eso? Eso es un problema importante que tiene el gobierno. ¿Cómo entonces plantearle al país algunas reformas que la gente espera? Los panameños, por ejemplo, están bien cansados de que estas fluctuaciones de luz eléctrica producen pérdidas y nadie les reconoce las pérdidas. Absolutamente nada. Los panameños quieren ser escuchados. Entonces hay una especie de falta de comunicación con el electorado, no solamente del presidente, ¿verdad?, sino de la estructura política. Se distanció porque el lawfare, la lucha jurídica política, dejó a la gente más interesada en resolver y cuidarse las espaldas que en tener un discurso para tener gente. Yo pienso, Fernando, que creo que estamos frente a una opción que si la estudia bien el gobierno entrante puede obtener paso a paso éxitos. El problema no es pretender creer que va a tener éxito global, ni a corto plazo. No, para mí corto plazo es en 2 o 3 meses. No, en 2 o 3 meses algunos ministros estarán enterándose de qué es lo que tienen y qué es lo que tienen que hacer. Hay una curva de aprendizaje en todo. Algunos se darán cuenta que ser ministro no es tampoco la gran cosa, es un gran sacrificio personal que tendrán que hacer en tiempo, porque este es un gobierno, por ejemplo, que acaba de salir, que los fines de semana no se notaba. Porque todos se iban, que todos van hasta el viernes. Bueno, es que también la calidad de ministro que tuvo este gobierno dijo. No es la dirección. Podemos ver era el las grupo acciones de patéticos más unidos en el mismo tiempo y el espacio. Exacto. Para desgracia de nosotros. Podemos ver las acciones en el sismo que tuvimos hace unos días y el presidente y el gobierno y el director de SINAPRO. Sí, la información llegó fue de Costa Rica, ¿no? De Exactamente. Tú veías, era en Teletica lo que estaba pasando. Aquí en Panamá ni siquiera los medios de comunicación se habían dado por enterados. Pero las autoridades, que aún son autoridades hasta hoy a las 12 de la noche. Que nos encanta decir, que les encantó decir eso. Ellos van a mandar hasta el último minuto. Hasta el último minuto. No estaban en sus funciones. Y si bien es cierto, van a decir, sí, es que eso fue en la madrugada, sí, porque usted es presidente 24/7. Bueno, el de Sina, pero que le gusta tanto salir en medios y eso tampoco. Sí, no, ya el gobierno quedó tirado. Sí, este fin de semana se puede decir que anduvimos en acefalía. No, en piloto automático, porque ni unos que no terminaban de llegar y otros que no se terminaban de ir. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, más aquí, en Entre Líneas, análisis de lo que debe ser esta primera semana del gobierno de Nito Cortizo.
Seguimos en Entre Líneas, pues aquí en Next Noticias y su retransmisión en KW Continente. Una transición que pareciera haber ido sobre ruedas y de repente pues, se frenó y provocó una especie de cortocircuito. Fue lo que pasó en la alcaldía de Panamá. Sara y Pineda. Bueno, el alcalde electo José Luis Fábrega y su vicealcaldesa dicen tener pruebas de ciertas anomalías en la gestión del señor Blandón. Yo creo que, Fernando, cuando ya tú estás en un punto en que tú eres la persona que va a tomar la posesión, debes ser prudente en no alarmar en ciertas condiciones sin las pruebas necesarias. Yo creo que el alcalde Fábrega tiene que concentrarse en solucionar el desastre que nos queda de Vía Argentina, que nos queda en Calle Uruguay, la afectación que han tenido los comercios, los micro, pequeños empresarios de estas áreas y poder ir avanzando. Una lucha política ahorita con el exalcalde José Isabel Blandón ya no es necesaria. Entrar en esa confrontación a escasos días de tomar posesión no era necesario y creo que tiene también que ser prudente, tanto él como su vicealcaldesa, en no dejar en evidencia ciertos distanciamientos que puedan existir con cualquier con cualquier persona que esté dentro de su gabinete. Yo creo que también es decir, constreñir la ciudad Vía Argentina y Calle Uruguay y hablar que vas a hacer un plan tanto para estos dos sitios de la ciudad, es olvidarse de los problemas más serios donde no hay autoridad ni hay ciudad, que son pues todo el extrarradio nuestro, José. Bueno, yo tengo una ventaja porque creo que el exalcalde, a partir de la madrugada de hoy, a las 12, que mi hijo tiene una gran capacidad política para hacer sus explicaciones. Yo creo que entre más Fábrega ataque una alcaldía que ha sido exitosa, más problemas se busca. Porque no hay la menor duda que hay dos administraciones alcaldicias que a lo largo de la historia reciente de nuestra ciudad han tenido éxito. Una fue la de Mayín Correa y otra la de José Blandón Figueroa. Creo que la intervención en el distrito capital, nunca se había hecho una intervención en toda la ciudad, en los veintitantos corregimientos como ahora. Creo que hay una alcaldía más moderna, hay planes, hay desarrollo, y yo no conozco ningún proyecto de transformación que no tenga sus pros y sus contras, o sus detractores. Sus cosas malas y sus cosas buenas. En términos globales, creo que la transformación de la ciudad ha sido importante. Nada más tiene que ver usted todas las apreciaciones internacionales del trabajo realizado en la ciudad capital. Ojalá en los diferentes corregimientos se empodere el alcalde como está empoderado el alcalde de la capital. Es que ahí entramos en una de las grandes, uno de los pesos muertos heredados de esta Constitución de 1972, que son los representantes de corregimiento. Realmente hacen algo. Realmente la labor del representante no debe pasar por ser más un concejal que un grupo de diputados, por decirlo mal y pronto, es que los hemos limitado. Del alcalde, más que de ser una especie de camino, que termina siendo una especie de ornitorrinco que no sabes, quiere tomar funciones del alcalde, quiere tomar funciones, o el diputado quiere tomar funciones de él, y termina no haciendo nada. Lo que pasa es que los hemos limitado, Fernando, y como bien lo has dicho, los diputados quieren hacer las funciones de los representantes, lo que es equivocado, y la misma población per se no ha comprendido que su líder directo, a quien tienen que acudir para las problemáticas que tienen en su comunidad, es el representante y no el diputado. Pero como aquí el clientelismo ha sido rampante, desde los representantes hasta las presidencias de la República, a la población le da lo mismo si toca al representante o si toca al diputado o al alcalde, o los toca a todos juntos. Tres. Exactamente, porque ha sido la esencia de esa vulgarización del clientelismo que hemos visto. Pero fíjese en la alcaldía de Panamá. El alcalde, que es panameñista, hasta a las 12 de la noche, después era PRD, el alcalde saliente estaba en minoría con respecto a los representantes de corregimiento. Y todos los planes anuales de la
alcaldías fueron aprobados por mayoría absoluta en la asamblea, en la alcaldía. Usted no ha visto esa confrontación entre la alcaldía y los representantes de corregimiento. Cuando el alcalde entrante, Fábrega, habla sobre que hay botellas, él debería preguntarle a los representantes de corregimiento antes de decir esto. Yo creo que tener mucho cuidado porque puede ser un globo que le reviente en la cara. Pueden ser compartidarios de él. Sí. Yo creo le voy a dar fue una alcaldía que abarcó gente tanto PRD como panameñista. Yo quiero darle un consejo al amigo Fábrega y a Judy Meal. Dedíquese a trabajar. Sí. Uno de los problemas grandes que tiene el alcalde actual es que la alcaldía no se limita a la Vía Argentina, y la Vía Argentina va a ser recordada en el futuro como una de las grandes obras de esta capital. Porque ¿qué es lo que tiene la ciudad? Creo que Fábrega, cuando habló de la solución de calle Uruguay, me gustó lo que dijo, porque entiende claramente que el problema de la ciudad de drenaje no es de la calle Uruguay ni de la Vía Argentina. Bueno, también lo dijo Vía Argentina. Que yo iba a hacer algo con el Irán y creo, Es ¿por que qué? el drenaje es un tema muy amplio que si no se ataca ahora va a explotar en Porque algún todos los que comenzaron a atacar la Vía Argentina estaban poniéndole obstáculos, porque hay que hacer más proyectos como la Vía Argentina. Claro. Entonces creo que estas primeras intervenciones que hizo Fábrega me parecieron correctas. Lo que creo que debe hacer el alcalde es entender que los procesos de transformación pasan por una serie de cuestionamientos. Pero a mí realmente no me preocupa lo que él diga, porque creo que en la opinión pública está claro que la alcaldía que deja el alcalde Blandón es una alcaldía con grandes logros. Si el alcalde Fábrega tuviese que mirar un error del alcalde Blandón que no debe cometer, fue la forma de vender sus obras. Porque si bien es cierto, el cambio y la transformación que se iba a realizar era profunda y traía consigo consecuencias como la que hemos vivido, nunca su equipo de comunicación supo explicarle a esos comerciantes, al país, a esos ciudadanos residentes de esas áreas, las consecuencias. No supo vender su proyecto. ¿Pero de qué estás hablando? Y no creo que es el caso del alcalde Blandón. Es simplemente que para eso están las estructuras comunicacionales de una institución. Pero cuando tú estás hablando de la calle Uruguay. Estoy hablando de los problemas que yo te hago una trajeron pregunta, consigo te hago una la falta pregunta. de credibilidad ¿Tú de has la visitado gestión del alcalde Blandón. el complejo Por Kelly? supuesto, ¿Lo has visitado? pero es que Sí. no solamente... ¿Lo has visitado? No ¿Has ido al Parque Norte? Por supuesto. ¿Lo has visto al Parque Norte? Lo que pasa, ingeniero, es que cuando tienes un proyecto que es el centro, el No, es que- corazón de la ciudad, Yo creo que cayó en la logró- trampa esa de hacer creer que el Exacto. centro de la ciudad iba a ser Vía Y Argentina. este No, proyecto logró opacar el resto de la Ok, gestión. o sea, tú estás en del desacuerdo alcalde- que se vea el del problema de alcalde. drenaje de esta ciudad. Yo no he dicho Tiene que eso. verse. Digo que el error del alcalde Blandón Si hay un estuvo en funcionario, su forma de si hay vender su funcionario, propio no, si hay proyecto funcionarios que estuvieron, y mire, permitió opacar los grandes proyectos que se había tenido. El rescate de la piscina de Mañanitas, por supuesto, todos los avances No, que se hizo mire. en áreas verdes, en las afueras, los más de 90 parques que licitó el alcalde Blandón, por supuesto, el estadio de Santa Rita que no ha terminado de culminarse. Yo conozco lo que ha sido la administración local del municipio de Panamá. El problema es que no podemos tapar el sol con un dedo, y 2 obras lograron opacar la buena gestión que sí estaba realizando el señor No, Blandón. bueno, es una Por ejemplo, opinión. la satisfacción que existe en los panameños al momento de retirar sus placas, Sí. o la digitalización que hay al momento de los pagos de impuestos. No queremos decir que todo fue malo. Lo que estamos diciendo es que yo no lamento, supo vender su yo proyecto. lamento, pero sinceramente que tu opinión no sea tan secada. Por ejemplo, cuando se construyó la línea 1 y 2 del metro, los niveles de afectación en la ciudad fueron enormes. Y se estaban vendiendo, No, se le pedía no, disculpas sí, al escúcheme, ciudadano. Se les ayudó Eh, también si usted- en el estipendio a los... Si Exactamente. usted mira perfectamente bien lo que ha pasado en la ciudad como cambio sustancial y mira la evaluación internacional de la ciudad capital como ejemplo de transformación, tendría otra opinión. Pienso que el problema es que se pasaron meses tratando de poner redes en las redes e inundaciones. Pero fíjese, terminó la campaña y se acabaron. dejaron de publicar cosas. A mí me gustó que el Era parte alcalde, de la guerra permítame, política que ellos tenían. permítame. A mí me gustó que el alcalde entrante pudo entender con claridad que el mensaje que se pretendía dar con los problemas que surgieron en la construcción no caló en él y tomó las decisiones necesarias. ¿Cuáles decisiones, por ejemplo? Hay que terminar el drenaje en la vía argentina, del calle Uruguay. Entonces él la entendió perfectamente.
A mí me pareció correcto esto. Lo que creo que si él tiene una apreciación de esto y quiere seguir las transformaciones de la ciudad, no cometa el error que cometieron otros alcaldes cuando Mayín Correa terminó su gestión, ¿no así? Comenzaron a atacar la gestión y en vez de transformarla, ¿no así? Lo hicieron fue echar para atrás. Continuidad. Entonces, creo... Bueno, lo que dijo él fue claro. Detener una obra es botar la plata. Por Cosa que supuesto. no entendió este gobierno cuando entró. Por supuesto, Bueno, este es lo que gobierno ha dicho que, afortunadamente tiene, se que va a acaba. corregir. Lo que yo digo es que tiene que saber vender bien lo que va a hacer para que su electora o la gente que vive a los alrededores se prepare psicológicamente y logísticamente. La pregunta es, porque yo creo que nosotros, o sea, estamos todavía muy concentrados en la ciudad capital. ¿Y cuándo se replicará eso? A San Miguelito, a Raiján, a La Chorrera, a Raíz Chorrera. Colón. Cuando Sí, antes Orlando que esto vaya se a ser convierte, alcalde en porque La esto puede Chorrera, en convertirse San en Miguelito. una bomba de tiempo y es una bomba social. Es decir, Claro. la gente que vive en La Chorrera o la gente que vive en Arraiján, es decir, Lo que pasa, ¿qué hace los fines de semana? Da vueltas en un mall lo que pasa, y mamá hace Fernando, 6 horas de tranque todos los días. mira los perfiles de las personas que incluso van a tomar posesión a partir del día de mañana en las alcaldías que tú has mencionado, y mira los perfiles que se disputan la alcaldía de Panamá. Es más, alguien que se hace alcalde, perdón, del distrito capital, inmediatamente se perfila presidenciable. Porque tiene un perfil ejecutivo y político. Pero, ¿qué teníamos en Arraiján? Sánchez Pedro Moró. ¿Y cómo terminó? ¿Y qué viene hacia las demás alcaldías? O sea, cuando tengamos perfiles como el de José Blandón, como el de José Luis Fábrega, Mayín Correa, Juan Carlos Navarro, entonces estaremos hablando del avance de los ahí está, municipios. Porque vamos a hablar de esto, pero es decir, a mí me causa terror leer el perfil del alcalde de Boquete, de Donoso y de Antón. Es decir, estamos hablando de 3 lugares donde en los 3 debe haber inversiones. Bueno, en uno hay una inversión de 6.000 millones de dólares. En Antón, en todas estas playas debe haber cerca de los 1.000 millones de dólares. Y en Boquete tienes una población que cada vez está reduciéndose. Pues cada lo que pensábamos que Boquete era el lugar ideal para jubilarse, bueno, exactamente por la falta de intervención del gobierno, esa gente está pensando en irse. ¿Por qué? Porque no hay un hospital geriátrico importante, no hay doctores bilingües, el alcalde les miente ley seca y les mete un montón de cosas, no entendiendo qué es la función o qué es a lo que vienen ellos a buscar a nuestro país. Permítame levantar la mirada. Y a veces sentir espanto. Creo que en las próximas horas usted y nosotros estaremos asistiendo y nosotros le vamos a dar cobertura a todo lo que pase el lunes y lo que pase los días siguientes de la nueva administración. No esperemos milagros. Lo que sí esperamos es una actitud en el gobierno de comprensión a el estado de ánimo de la nación, de la necesidad de incluir a la gente en los procesos de decisión. Y yo le puedo decir, trabajen sin tener miedo a equivocarse. El que no hace es el que no se equivoca. El que hace siempre se va a equivocar. Uno es producto más de sus errores que de sus aciertos. El que le diga lo contrario no tiene experiencia. Entonces, yo pienso que el país está en su mejor momento para la coyuntura que se abre, porque somos uno de los pocos países de América Latina que tiene la infraestructura, que tiene la situación de estabilidad que tenemos ahora mismo nosotros, que tiene la infraestructura financiera para poder dar un salto más en ese camino de los últimos 30 años en la que hemos logrado un ascenso en la transformación de la ciudad capital. ¿Y cuándo lo logramos? Cuando liberamos el principal recurso nuestro, que fue el área del canal. Ahora necesitamos utilizar otro recurso nuestro, el agua, por ejemplo. No, el área del canal, que ojo, José, que es otro sitio que nosotros tenemos una especie de barrera psicológica y que no hemos terminado de acoplar a la ciudad capital. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Sí, y yo espero que con la llegada del director, el nuevo administrador del Canal de Panamá, con la integración de Aristides Rollo. a la ministro del Canal, que lo hubiera hecho igual también Samuel, Claro. porque no se trata de que Rollo fue
negociador. No, el tratado que negoció Royo, que fue el tratado del Canal de Panamá, ya no existe. Hace 20 años que Pero no existe. él tiene la experiencia de qué es lo que significa eso, porque sí existe el tratado de neutralidad. Entonces, él tiene una experiencia, no es un problema de edad. Nadie es más joven otro, porque usted sea 20 años, no quiere decir que sea más joven que yo. Puede ser más joven en términos biológicos, pero el conocimiento actual, la disponibilidad de conocimiento es tan grande que hasta un niño de 3 años puede tener hasta más conocimiento que uno. Entonces, lo que quiero plantearlo con esto es que creo que hay hombres colocados en posiciones claves que están llamados a jugar un papel fundamental. ¿En qué cosa? En tener una visión integral de qué es lo que hay que hacer, no ellos, sino lo que tiene que hacer el país. Allí, en salud, en la Caja del Seguro Social, en el campo. 17 personas entregaron sus papeles el jueves a la Caja del Seguro Social. Usted no da ahí. Esa es una gran pregunta que nos toca hacerle en algún momento al presidente Cortizo, si él va a respetar el concurso a los directores de la Caja de Seguro Social, porque históricamente se ha escogido al número 2, al número 3, al número 4, nunca al número 1. Y siempre los problemas persisten. La pregunta para el presidente Cortizo es, ¿usted va a respetar el concurso de la Caja de Seguro Social y va a poner a la persona que tenga el mayor puntaje, o va a seguir jugando a el juego político con los directores de la Caja de Seguro Social? Bueno, Acuérdese de lo siguiente, eso no es una decisión del presidente. Al presidente al final se le presenta una terna. De esa terna, la ley le permite a él escoger cualquiera de los 3. Él no decide sobre el conjunto. Eso se depura Del concurso, correcto. Pero eso se depura en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Y la Junta Directiva eleva a consideración del presidente una terna. De esa terna él puede escoger cualquiera de los 3. Esa terna va con puntajes. Pero él puede escoger cualquiera de los 3. a Corea de los 3. Bueno, quiero agradecerles a ustedes. Yo antes de terminar quisiera mandarle pues feliz cumpleaños a la presidenta Mireya Moscoso, que cumple mañana, y sobre todo mi más sentido pésame al exministro Óscar Osorio. Su hermano Gabriel Osorio falleció la semana pasada y pues, a Óscar, pues mi sentido pésame a él, a sus hijos, a sus sobrinos y a sus nietos de don Gabriel Osorio. A todos, muchas gracias por su audiencia. Mañana tenemos un programa especial de ese primer día y esa transición de gobierno de Juan Carlos Varela al gobierno de Laurentino Nito Cortizo. Los espero mañana, desde muy temprano, 5:45, aquí en Next Noticias.